tal? Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Sostenibilidad, un programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 como punto de análisis a los acontecimientos cotidianos. Te saluda tu host, Roberto Juárez, a.k.a. Citizen for Sustainability. Este programa es posible gracias a Primer Plano, a Youth Group in the Future Global, la Asociación Nacional de Locutores de México y Visión México. El tema del día de hoy es participación ciudadana y construcción de la democracia. En esta ocasión nos acompaña Samuel Carrillo, a quien agradezco su tiempo y este espacio. Samuel, bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto, a ti y a todos los jóvenes que nos están sintonizando a través de la página Visión México y Primer Plano. Y pues bueno, yo encantado de platicar contigo, de compartir este espacio. Sabes que esta es tu casa, que te queremos mucho y pues bueno, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Samuel. Verdaderamente este tema y la coyuntura de la reforma en México es algo que se ha venido sonando en los últimos meses a partir de una reforma electoral. Ahora hablamos de otra reforma muy importante que afecta al sistema político, a la participación ciudadana y sobre todo a la construcción de una democracia, como aquí lo comentábamos. Y el tema principal es vincularlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030 y cómo se relaciona la participación ciudadana, el Estado de Derecho y la democracia en estos temas tan importantes. Por dar una introducción muy breve, sabemos que es a través de la ciudadanía, de un voto directo, de un voto participativo, donde el ciudadano puede ejercer y puede comunicarse de una manera directa al ejercer el voto con el gobierno. Y esta reforma es una reforma que ha sido hasta el momento, todavía se plantea como un proyecto, pero que ya ha sido controversial, que ya ha dado muchísimo de qué hablar y que está más que nada en los medios nacionales, en todos los medios internacionales, por la coyuntura. Eliminar diputados, eliminar senadores, eliminar... ¿De qué se trata, Samuel? Cuéntanos. Bueno, pues quedarían efectivamente 96 senadores de la República y claro que también quedarían 300 diputados federales nada más en el Congreso de la Unión. Y bueno, comentarte que evidentemente pues en recientes días se ha dado esta reforma electoral. Hay que tener cuidado porque ya nos dejaron ciscados con la reforma energética. Entonces, de pronto nos podemos confundir, ¿no? Esta es una reforma electoral que nuevamente ha presentado el Ejecutivo. Déjame hacerte una observación. Yo me he dado cuenta que este gobierno dijo que iba a hacer de cambios. Es el gobierno de la Cuarta Transformación, pero está haciendo muchas reformas. El pasado sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se había jactado de hacer las mejores reformas, ¿no? Me parece que nada más tuvieron la reforma educativa y no me acuerdo qué otra reforma. Pero este gobierno está haciendo múltiples reformas. Desde que llegó al gobierno cambió la reforma educativa, lleva una reforma energética que, bueno, no se dio en su totalidad, pero a través de la reforma del litio hicieron posible esa situación. Y ahorita con la reforma electoral, que para mí, aparte de ser una de mis materias favoritas, la materia de democracia, porque la democracia radica en el pueblo, pues bueno, quiero decirte yo que es muy trascendental esto que está pasando porque se están eliminando los privilegios de la clase política en este país. Ahora, decirte 3 puntos que yo veo en esta reforma electoral que son muy importantes y los voy a leer tal cual como vienen propuestos o como lo pusieron en el informe de la Presidencia de la República. Por favor. Uno de los 3 puntos que a tu servidor le llamaron más la atención es la eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 y la Cámara de Senadores a 96. El punto número 2 que me llamó la atención es la eliminación de los financiamientos públicos ordinarios de partidos políticos nacionales y locales y la conservación del financiamiento público para campañas electorales. Punto número 3, el reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico. Ahora, cada uno de esos puntos me gustaría platicarte acerca de este. Punto número 1.
Evidentemente la eliminación de puestos plurinominales, ya sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, y también en los congresos locales, que estaría bien y está propuesto, y también para las regidurías, les vamos a explicar a la auditorio, por representación proporcional, depende de cuántas personas voten por un partido. Ajá. Depende de cuántas personas voten por un partido, tiene ese partido la posibilidad de ingresar o de colocar a más legisladores que sean de vía plurinominal, o sea que no son votados, simplemente es gente que se inscribieron en primero, segundo o tercer lugar, o cuarto, quinto, depende de las votaciones, pues es como quedan, y se inscribieron ahí. ¿Y qué privilegios tienen? Bueno, pues no se gastan la suela, no gastan en campaña, no gastan en absolutamente nada, simplemente quedan por cuestiones de voto proporcional, dependiendo de las entidades federativas, y pues obviamente directo. ¿Cuál es el resultado y cuál es la pregunta aquí que yo me hago? En toda la historia de la República Mexicana, nunca, nunca, nunca se ha visto que un personaje que haya sido propuesto por vía plurinominal haya hecho historia o haya hecho grandes reformas. Y si me equivoco, pues perdón, ¿no? Ha de haber sus excepciones. Pero alguno que sea de representación proporcional plurinominal, nadie, absolutamente nadie, ha hecho historia hasta ahorita, ni en la vida moderna del país, ni en la vida pasada o histórica de nuestra querida república. Ahora, importante decirte, en opinión de un servidor, creo que esos puestos son de privilegio político, para los hijos de los diputados, de los senadores, para los compadres, para los amigos, para los dirigentes que tienen a toda la gente concentrada, para los amigos del cacicazgo, los amigos del compadrazgo, pero sobre todo para los amigos de la impunidad de este país. En mis palabras yo te lo digo. No sé si ahí tengas Sí, verdaderamente creo que es importante todo lo que nos mencionas. Yo me quedo con esta frase de la eliminación de la clase política privilegiada y hago eco en esta transformación que mencionabas a un comienzo. Más allá de un partido, más allá de una ideología, se trata de una transformación estructural, sistémica que se busca para nuestro país, que transforme y nos beneficie a todas y a todos, no a un grupo como era anteriormente en estas reformas, no a una clase específica. Y si para ello se tiene que eliminar a la clase política privilegiada y con eso damos entrada a la nueva clase política, a los jóvenes, a esta cuota de género, igualmente cuota generacional, si verdaderamente queremos un relevo en todos estos sentidos, creo que sabemos cuáles son los retos que tenemos que afrontar y lo que tenemos que modificar, pero la eliminación de estos privilegios no es de la noche a la mañana. Esperaríamos que así fuese, de escucharlo como era anteriormente en el periódico de ya se reformó, se aprobó en la madrugada y pasó. Eso sería un logro que sería únicamente estructural, pero el cambio sería progresivo de ver cuándo aplica, a partir de qué año y demás, ¿no? Cómo va a ser este acuerdo político al que se llegue, pero creo que es importante señalar esto como tú mencionas. La democracia es un tema vivo, es un tema que nos abarca a todas, a todos y a todes, y es algo que no es una garantía, que se construye todos los días a partir de la participación ciudadana. Lo vimos este fin de semana en la Ciudad de México con la consulta ciudadana sobre proyectos y sobre presupuesto. Entonces, creo que esto es verdaderamente importante y es un precedente, algo que ya se está haciendo tradición aquí en México. Y como tú lo mencionabas, con la reducción de esta clase política, con la reducción de la brecha de desigualdad, tenemos una mejora para todas y para todos. Y Samuel, te pregunto, ¿estamos ante una reforma que verdaderamente sea necesaria en esta concordancia de comentarios y verdaderamente estamos preparados para hacer frente a este cambio y qué representa para México en las próximas generaciones? Estamos preparados para una reforma electoral, pero sobre todo como jóvenes estamos ansiosos de esto. Yo te voy a decir que, Roberto, no debemos de tener miedo
de que se eliminen los puestos de representación proporcional. ¿Por qué? Porque nosotros, la juventud, no vamos a esperar las cosas de gratis. Nosotros esperamos caminar, luchar e ir por todas y cada una de nuestras metas. Nuestra meta como mexicanos, nuestra meta como delegados nacionales, como gente de objetivos, evidentemente será caminar y recorrer cada uno de los espacios de la República Mexicana y ganarnos el voto y la confianza de la gente, o en su partido, ¿no? Supongamos, si nosotros estamos caminando, nosotros vamos a confiar en la persona. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Y yo te lo digo, desde hace aproximadamente 10 años yo he estado en campañas políticas. En campañas políticas donde a nosotros nos enseñaron que teníamos que recabar los sentimientos de la gente, que teníamos que escuchar. Antes la política era distinta, déjame decirte, la política era un poquito más profesional. Hoy la política de pronto la veo como un circo mediático, un circo de atención, un circo con tal de conseguir votos para el más afamado TikToker, para el más afamado YouTuber. Hoy no somos TikTokers, no somos YouTubers, no somos absolutamente nada de eso, pero somos gente que estamos cambiando el rumbo de nuestro país sin siquiera tener ni un peso, ningún peso que nos invierte el gobierno por agradecimiento, y tampoco lo queremos ni lo pedimos. Por eso, y paso al siguiente punto que yo te voy a decir. En el financiamiento a partidos nacionales y locales, qué bueno que lo quiten. Aquí el que va a servir al país, que lo sirva con sus recursos, que lo sirva con lo que pueda. Nosotros lo estamos haciendo desde nuestra trinchera. Mucho o poco estamos aportando un granito de arena. Y estamos ansiosos de eso como jóvenes. Yo puedo decirte, y aquí en el centro de la Ciudad de México, nosotros tenemos aproximadamente 800 agremiados a nuestra organización Visión México, y puedo decirte con seguridad, nosotros caminamos contentos y caminamos seguros de que esa reforma electoral se tiene que realizar. Nosotros, ¿por qué nos espantamos? ¿Por qué habría de espantarnos? Que se espante la oposición, que se espanten los políticos rancios que de pronto se ocupan en la juventud cada que quieren un cargo popular, o cada que quieren una presidencia, supongamos, o cada que quieren una senaduría. Que se preocupen ellos, nosotros que tenemos la gente, nosotros que somos líderes, y nosotros que podemos caminar con las manos limpias y de forma íntegra, adelante tenemos que ir. Exactamente, yo creo que como lo mencionas, es una reforma que plantea estos cambios, estos retos que tomarán tiempo, que no serán fáciles, que aún se plantea un parlamento abierto desde el Cámara de Diputados, desde el Senado de la República, donde se pueda dialogar con expertos, donde se pueda incorporar a la academia, a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y a todos los involucrados, pero verdaderamente creo que proyecto, más allá de las implicaciones que puede tener el hecho de replantearnos, cuestionarnos y analizar nuestro modelo actual, es algo que plantea en específico la sostenibilidad, no solamente en la participación política, no solamente en la participación democrática de todas y todos, de cómo podemos tomar decisiones. Y como lo dices tú, no es necesario desde la sociedad civil el poder hacer un cambio, el tener un puesto público, y eso es algo que se ha desvirtuado por muchísimos años con las administraciones anteriores, con la corrupción que se ha vivido en México por décadas, que ha permeado a toda la administración pública y a toda una generación, y hacer este cambio creo que es uno de los retos más grandes. Y bueno, yo creo que este replanteamiento es un excelente punto de partida. Desde Diálogos por la Sostenibilidad y desde Primer Plano estaremos dando seguimiento, y seguimos con esta línea donde te pregunto, ¿cuál es el papel de los jóvenes en esta coyuntura? Es decir, ¿de qué manera podemos sumar? ¿Cuál es el mejor escenario o el escenario ideal para la participación juvenil cuando entendemos que no se reducen los escaños, que no se reduce la participación, sino por el contrario, se elimina un exceso estructural que permitirá una mejor inclusión, una inclusión directa? Pero ¿cómo? ¿Cuál es este papel de los jóvenes? Amigo Roberto, quiero decirle a todo el auditorio que estoy muy orgulloso de ser mexicano, porque México es la nación de los jóvenes.
Hoy en día en toda América Latina, créeme que el 30% de toda la población son jóvenes, pero sobre todo te puedo decir que en su mayoría quieren la participación en la sociedad, en las empresas, en la política, en la administración pública, y que somos la generación más preparada y comunicada en la historia de toda la República Mexicana. Somos la generación de la historia y estoy muy contento por ello. Esa participación evidentemente tiene que ser súper profesional, preparada y adecuada. Tenemos que prepararnos. Si nosotros como jóvenes queremos un cambio, tenemos que prepararnos. No es simplemente querer un cambio por un cambio. Tenemos que llegar con un proyecto, con una propuesta. Y pues bueno, evidentemente, eliminando a toda la clase política privilegiada, por supuesto, ¿cómo no vamos a estar contentos? Pues mira, yo te lo digo desde una plataforma neutral. No te lo digo ni desde derecha ni desde la izquierda. Te lo digo neutral. Era necesario la eliminación de todas las representaciones plurinominales. También era necesario la eliminación de los presupuestos para partidos políticos nacionales y para los locales. Porque, ¿qué crees? Que en las localidades los caciques hicieron un negocio familiar extraordinario, y ahí están mis amigos del estado de Morelos. En el estado de Morelos es donde más cacicazgo ha habido, y bueno, pues claro que sí, es una tierra de guerrilleros, porque ahí lleva el nombre del general Morelos, que escribió Los Sentimientos de la Nación. Pues bueno, evidentemente que ahí pues, va a ser la cuna ¿no? de los movimientos políticos, pero sí decirte esa situación, amigo Roberto, México está preparado para lo que vamos a hacer como jóvenes. O sea, decirte, estamos impetuosos, estamos desesperados, por eso, ¿cómo no? La participación de la juventud preparada, comunicada, capaz, informada, sobre todo conectada con los nuevos requerimientos que nos pide la Agenda 2030, que yo invito a todo el auditorio a que se sume a estos movimientos de la ODS. Y pues bueno, también felicitarte por ese evento extraordinario y magnífico que nos diste el jueves antepasado, el día. La verdad, amigo, fue y ha sido una de las experiencias más padres que hemos tenido en cuestión de activismo, o bueno, en cuestión de la Agenda 2030 en particular. Yo quiero decirte que estaba empapado de estos temas, estaba empapado de la Agenda 2030, pero no es lo mismo estar empapado, ver de lejos y leer, a sentirse parte de ese movimiento. Y pues bueno, yo te agradezco mucho a ti por esa invitación a los eventos, por ese apapacho que siempre nos recibes de una forma extraordinaria. Y bueno, ahora retomando un poquito más la pregunta que me hiciste. Evidentemente, Roberto, que la juventud tenemos que estar listos para este cambio. Va a ser fundamental, porque si nosotros, ¿a quién le van a dejar el país? A nosotros los jóvenes, a la nación de jóvenes. A esta nos lo van a dejar. Entonces, claro que tenemos que estar preparados, tenemos que ser congruentes, y bueno, esto es un filtro. La eliminación de estos cargos públicos son un filtro para mejorar la política, para pedir el perfeccionamiento de cada uno de los servidores públicos, ya sea en la Cámara de Diputados, o en la Cámara de Senadores, o también con los magistrados. Entonces, ¿qué te puedo decir en ese aspecto, amigo? Estamos listos. Perfecto, yo me quedo con estos comentarios que haces sobre una participación profesional, sobre una participación adecuada, el recorrer las calles y sobre todo lo que nos exige la coyuntura actual, lo que nos exige la Agenda 2030, los ODS y las próximas generaciones, es una participación profesional, una representación profesional, y creo que esto únicamente será en base a un contexto científico, en base a un contexto de ciencia, y agradecemos estas palabras desde Diálogos por la sostenibilidad, por la participación de todas y todos en estos eventos que se organizan de manera paralela, y sobre todo este compromiso que creo que es clave para esta transformación desde todos los sectores. Y bueno, para avanzar en esta sección, pasamos a una sección de preguntas y respuestas rápidas, donde queremos conocer un poco más a nuestro invitado, donde queremos conocer un poco más de ti, Samuel. Y en un minuto, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Me gustaría ser invisible.
me gustaría escuchar qué es a lo que no he podido tener acceso, me gustaría ver qué es lo que no he podido ver. Y pues bueno, evidentemente a veces las cúpulas dentro del poder, dentro de los partidos, pues a lo mejor lo hacen evidente, pero pues, si fuéramos invisibles tal vez pudiésemos escuchar de pronto un poquito más qué es lo que traman, ¿no? Detrás de. Ok, si pudieras cambiar algo en nuestra sociedad, ¿qué sería y por qué? Si yo pudiera cambiar algo en la sociedad mexicana sería el orgullo que tenemos como mexicanas y mexicanos, porque el orgullo es el que nos impide perdonar. Y México, estoy convencido que necesita ser reconciliado desde raíz, reconciliarnos con aquellos que en su momento nos conquistaron, reconciliarnos con aquellos que nos hicieron daño, reconciliarnos con la familia, pero sobre todo si entendemos nosotros que la familia es el centro, y no lo digo como derecha, no lo digo como derecha, que la familia es el centro de la sociedad, y que, por ejemplo, un chico de la comunidad, un chico de la comunidad trans pueda entender y su familia lo pueda entender y nos podamos insertar todos como sociedad y como familia, vamos a avanzar. Entonces México necesita quitarse el orgullo y perdonarse. Excelente. ¿Cuál es tu hobby favorito? Mira, tengo muchos hobbies, pero creo que mi hobby favorito es que me entrevistan. ¿Cuál es tu alimento favorito? Mi alimento favorito, me encanta la pasta, pero también me encanta el maíz, me encanta la tortilla, y pues bueno, lo mexicano. ¿Algún libro que nos recomiendes a la audiencia? Sí, claro que sí, les voy a recomendar 3 libros. Les voy a recomendar. Uno es La silla del águila, del autor Carlos Fuentes. El segundo es El hombre mediocre, del autor José Ingenieros. Y el tercero es un libro que de pronto lo prohibieron en 42 países, pero bueno, a los chicos que les gusta la sustentabilidad, que les gustan las ODS y que piensan distinto, les voy a recomendar este libro. Se llama Cómo cambiar un problema en una oportunidad, de un autor que se llama Osho. Ok. Por último, Samuel, una canción que actualmente te ponga en un good mood. En un good mood me encanta la canción de Tom's Dinner. Es ahorita como que la que me pone en mi punto exacto. Bueno, pondremos el link en la descripción para las personas para que puedan escuchar y conocerlo. Y bueno, Samuel, ha sido verdaderamente un gusto. Agradezco tu participación y a nuestros patrocinadores. Desde Diálogos por la Sostenibilidad es un honor llegar hasta donde usted se encuentre y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo.